Bueno, doctor Sayé, ¿le parece que comencemos con la entrevista? Sí, con todo gusto, ¿cómo no? Bueno, para comenzar, podríamos, en general, ya desde los antiguos griegos, con Aristóteles, se decía que una oligarquía es la deformación del gobierno de los mejores, la aristocracia. ¿Usted cree que se halla el Uruguay en manos de una casta política oligárquica de baja calidad y de dudosos principios, digamos, el gobierno de los peores? Sin lugar a duda, ha habido un proceso de degradación de los políticos uruguayos, que ha acompañado la degradación del país, de todo el conglomerado social uruguayo. Es más, hasta uno mismo es producto de ese proceso de degradación. ¿Qué quiero decir con esto? Que los profesionales de nuestra época, y cuando digo nuestra época yo me estoy refiriendo a la Universidad de la República de 1976 a 1982, que fue mi periodo de formación universitaria, no teníamos el mismo nivel de formación que tenían, por ejemplo, los académicos y los profesionales de la década del 50. El proceso de crisis, el proceso de degradación intelectual, cultural del país, nos afectó a todos y por lo tanto no podía estar exenta la clase política. Sin perjuicio de ello, ha habido una transformación a nivel mundial a partir de 1989, por poner una fecha que marca la caída del muro de Berlín, la implosión de la Unión Soviética, la caída del socialismo real, los procesos de transformación de la izquierda. Y en esos procesos de transformación de la izquierda principista a la izquierda traidora, la izquierda que trata de acomodarse frente a la unipolaridad de las grandes corporaciones que tienen en Estados Unidos a su brazo armado, en ese proceso, sin duda que los oportunistas, sin duda que los mercenarios, sin duda que los más proclives a traicionar valores éticos y morales, hicieron campaña. En definitiva, entiendo que sí, que puedo responder afirmativamente la primera pregunta. Ajá. La soberanía uruguaya, digamos, es una mera virtualidad formal. ¿A qué organizaciones o corporaciones responde, cree usted, el staff político uruguayo? Bueno, a esta pregunta yo no la circunscribiría solamente a la soberanía uruguaya. Yo creo que el concepto de soberanía es un concepto en este momento prácticamente vaciado de contenido. ¿En el mundo? En el mundo. En el mundo hay nuevas estructuras económicas, jurídicas, que son el asiento del poder real, que son las estructuras que le han dado la oligarquía internacional en una suerte de red jerarquizada para poder llegar en última instancia a instaurar un gobierno mundial, el nuevo orden mundial, y que son las corporaciones. Ahora, las corporaciones en definitiva son seres humanos. Las corporaciones son mega ricos en definitiva. Son familias dinásticas. Y ahí hay un componente muy importante. El componente de capital judío. No es de despreciar. No es de despreciar. ¿La masonería? Sí. Pero por supuesto que todas esas organizaciones en definitiva terminan siendo instrumentales. Y lo que uno busca desentrañar es el poder real. ¿Quién ejerce el poder real? Y el poder real en este momento es el poder de los banqueros. Y dentro de los banqueros, precisamente los banqueros judeo-sionistas, desde mi punto de vista, son los que detentan el mayor poder. No quiere decir que no haya oligarcas árabes, italianos, americanos, sin lugar a dudas,
pero creo que la forma de operar y de organizarse es diferente. A propósito de eso, podríamos tomar el ejemplo de la dinastía Rockefeller, que era el corazón de la antigua Standard Oil Company, que llegó a controlar el 70% del mercado mundial. También es conocida la relación entre esa compañía y los golpes de Estado en América Latina, ¿verdad? Pero desde los años 80, los Rockefeller, por ejemplo, financian planes de natalidad en el tercer mundo con un discurso políticamente correcto, promueven el aborto como política social, así como agrupaciones feministas militantes. En nuestros días, por ejemplo, Jay Rockefeller vota al matrimonio gay en el Congreso estadounidense. ¿Por qué este aparente cambio de estrategia hacia la defensa de los derechos humanos? Es decir, ¿se volvieron humanistas estos sujetos? ¿Acaso la izquierda puede que le esté haciendo el juego en la calle y en los parlamentos a estas corporaciones? Bueno, la pregunta entraña prácticamente el nudo gordiano de todos los aspectos oscuros, misteriosos, secretos de las organizaciones de las que estamos hablando. La pregunta, además, implícitamente admite la existencia de centros de poder con capacidad de digitar a nivel planetario. Ya nos sitúa entonces en una concepción, en una cosmovisión, yo diría minoritaria, que inclusive es adjetivada peyorativamente como conspiranoide. Ustedes entonces, ya al hacerme la pregunta, se han situado en la posición de lo que el discurso correcto, políticamente correcto, los imputaría de conspirativos o conspiranoides. Yo comparto, primer punto, comparto el enfoque. Existe un poder real, existen organizaciones instrumentales finalísticas, es decir, con una determinada teleología de control planetario, que es multifacética, que se nos presenta a veces contradictoria, paradójica, que es mutante, que es camaleónica, y que necesita hacer todo eso para poder dominar en las sombras y para poder llegar a la dominación consentida. Paul Harbour, creador de la Reserva Federal, judeo-sionista, por supuesto, dice: habrá dominación del mundo por parte de los banqueros, obviamente. El misterio es si será voluntaria o impuesta. Dentro de esas políticas de dominación que yo le llamo nuevo orden mundial, yo repito lo que otros académicos de mucha talla a nivel mundial, y que el propio Bush padre denominó nuevo orden mundial, y yo les hacía referencia a Nicolás Negroponte, que en la página 78 de Ser Digital habla del cibergobierno mundial, porque es un gobierno que utiliza la tecnotrónica para indoctrinar, para dominar, para ordenar. Hay políticas, hay actitudes que suelen ser contradictorias o aparentemente contradictorias. Pero, en definitiva, el propósito es el dominio de una élite plutocrática con respecto al resto de la masa. Eso no me cabe la menor duda. Hay también filtraciones, como por ejemplo las filtraciones
de las conferencias que se dan en el marco del Club Bilderberg, que nos hablan de determinadas políticas a seguir. La idea del nuevo orden mundial está un poco graficada en lo que es el símbolo de los Illuminati, ese ojo en la cúspide de la pirámide, y luego una pirámide de ladrillo. Y vean ustedes, la cúspide es un órgano de los animales, también del ser humano, complejo, importantísimo, como es el ver, el órgano visual, directamente conectado a lo cerebral. Esa es la cúspide elitista, esa es la que manda, ese es el cerebro del mundo. Y qué casualidad, la pirámide, ¿qué es? Ladrillos, material inorgánico y todo igual. Y ese es el nuevo orden mundial. Es la estandarización de la masa sometida a una élite que manda y piensa. Para mandar y pensar, en este momento, los números de la natalidad, los números de la demografía mundial, son complejos y cada vez se torna más complicado. Por eso, no nos extraña que Bill Gates, la fundación de Bill Gates, y ya antes el memorándum NSDSS 200 de Henry Kissinger, promoviera la esterilización, el aborto y, en definitiva, bajar los niveles de la densidad demográfica del planeta. Ahora, curiosamente, soy un opositor al nuevo orden mundial, pero por motivos diferentes a los que tiene el nuevo orden mundial, soy partidario de limitar la cantidad de seres humanos que nacen. Tiene un sentido precisamente opuesto al antropocentrismo que domina prácticamente todas las ideologías del ser humano, es decir, poner al ser humano en el centro del planeta y con la potestad de invadir y desplazar a otros seres, que es lo que ocurre por la proliferación, por la multiplicación. Bueno, la permanente extinción de especies por invadir el hábitat, ¿verdad?, el ámbito ecológico, es notorio. Entonces, y además otra cosa, el ser humano tiene una tendencia que en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de 1950, 60, es a un crecimiento exponencial. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista ha degradado tanto a enormes mayorías, que esas enormes mayorías se reproducen en forma absolutamente irresponsable. Y por eso tengo que plantear que, en cuanto al control de la natalidad, aun cuando esté en las antípodas del nuevo orden mundial en muchas cosas, en ese aspecto, confieso que lo comparto, que hay que limitar el nacimiento. Henry Kissinger también estuvo vinculado a la elaboración del Plan Cóndor. Comité 40, Plan Cóndor. Yo pedí la extradición de Kissinger en el marco de la investigación del segundo vuelo de la muerte. Sí. Acá hay una cosa curiosa. Fui el único abogado que pidió a Kissinger. Todos los abogados del fraude amplio, denunciantes de violación de los derechos humanos del pasado, se quedaron en las reclamaciones contra los militares uruguayos. No hicieron una sola denuncia a militares extranjeros, menos aún al presidente del Comité 40, que era Henry Kissinger. Es más, denostaron mi denuncia ridiculizándola. A ver, por supuesto, cuando Salle presenta la denuncia contra Henry Kissinger y pide la extradición, sabe perfectamente bien que pedir la extradición de un no extraditable, de un plutócrata, de un hombre que tiene una fuerza imponente en el mundo,
Pero entonces, ¿cuál era el sentido? Bueno, demostrar que la justicia nuestra tenía límites y que le estaba pegando a una parte de los torturadores, pero no a los creadores intelectuales del malévolo Plan Cóndor. ¿Cómo percibe usted la situación institucional del Uruguay? Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que se debería cambiar para mejorar la dignidad de la educación, de la justicia, erradicar la pobreza, distribuir mejor la riqueza, pero sabemos que esos cambios dudosamente llegan. ¿Por qué pasa esto? Se trata de que este nuevo orden mundial opera descaradamente frente a nosotros. ¿Este sistema de las corporaciones ha cooptado también a la izquierda en este caso? Sí, mire, la traición de la izquierda, la venalidad de la izquierda, que no se puede llamar izquierda, pero de alguna manera la tenemos que denominar, el travestismo ideológico. Yo caracterizo al gobierno del Fraude Amplio por 3 facetas: entreguismo, y aquí entra todo el tema de la entrega a las corporaciones, que les voy a explicar cuál es el mecanismo. Es lo que se denomina el neodesarrollismo, que yo lo llamo neosubdesarrollismo. Decíamos, el entreguismo, la corrupción, la venalidad, la avidez por el dinero fácil de estos recién llegados, y la ineptitud, una cantidad de ineptos. Algunos no podrían estar ni de porteros de los entes en los que son presidentes. Tendría que estar abriendo el portón para que entraran los camiones cisterna y cerrándolos. ¿Está claro? Volvamos a la pregunta. Perdón, quería explicar lo siguiente. Neosubdesarrollismo. Yo fui un gran lector de Las venas abiertas de Latinoamérica, de América Latina, de Eduardo Galeano. ¿Vive Eduardo Galeano? Vive, ¿no? No lo oigo, no lo he visto criticar ni nada. No, ahora que me acuerdo, estuvo en la corte, sí. ¿Se acuerdan del episodio de la corte donde estuvo Imaleite, Zabalza, Biglietti? Pero ¿saben qué? A Galeano y a Biglietti no lo citaron al juzgado. Citaron a Zabalza y a Imaleite. Ahora me acordé que estaba vivo. Y él describía todo el proceso de desposesión, de rapiña que había hecho el imperialismo español como instrumento del mercantilismo británico. Pero en definitiva, lo que nos llegaba a nosotros era la expoliación española. La mita, el cuatequil, todas formas de institucionalizar la rapacidad imperialista de aquella época, que permitió la acumulación europea que después permitió la revolución industrial. Es decir, nosotros jugamos en el proceso de la formación del capitalismo y del imperialismo un rol preponderante, me refiero a América Latina. Éramos exportadores de materia prima, éramos exportadores de metales, éramos exportadores de caucho, éramos exportadores de plata, de oro, de sal, en fin, una cantidad de productos primarios, una economía primaria, una economía de lo que hoy serían commodities. Bueno, nada cambió, todo se profundizó. Y lo profundiza precisamente el fraude amplio. ¿Cuál es el mecanismo jurídico? Y la penetración a través de la inversión extranjera con un marco jurídico que son los tratados de inversión y los contratos de inversión. De este tema tendríamos para hablar horas, tendríamos que hacer otra entrevista porque es un aspecto jurídico en el que podríamos profundizar. Pero volvamos y nos vamos a ceñir a la pregunta. ¿Para quién? ¿Para quién toda esta ingeniería jurídica de entrega de la soberanía? De una soberanía más teórica que real, pero aún la teórica, entregando y la teórica, para las corporaciones.
para las corporaciones que hoy están tanto en un banco como en un medio de comunicación, como en una petrolera, o en una minera. Porque hay una red de vasos comunicantes entre las corporaciones, que es yo le llamaría la ingeniería del poder corporatocrático. Se podría hacer, y existe una suerte de mapeo de esas familias dinásticas, cómo controlan, monopolizando. El otro día me llamó un amigo, gran estudioso del nuevo orden mundial, para criticarme los visos o los destellos marxistas de mi discurso, para decirme que yo tenía que aclarar que cuando hablaba de capitalismo me estaba oponiendo al capitalismo monopólico y no al capitalismo competitivo. Entonces yo le decía, no comparto la crítica, porque el capitalismo tiene íncitamente, ontológicamente, en su ADN, el componente de la tendencia a la monopolización. Y a la usura. A la expoliación, a la usura, a la ilicitud, al egoísmo, pero fundamentalmente al monopolio. No es verdad, no existe esa teoría pura de la competencia capitalista. No existe la mano invisible del mercado. Es más, el que la creó, Adam Smith, era en realidad un asesor de una de las más monopólicas empresas corporativas de la historia, las Indias, la Compañía de las Indias Orientales. Él sabía perfectamente bien que el mercado no se autorregula. ¿Por qué? Y porque el componente monopólico no permite la autorregulación del mercado. Existe sí la dominación, la imposición que establece el dueño del monopolio. Entonces, en definitiva, esta izquierda travestida trabaja para los grandes monopolios internacionales. ¿Cuál es la naturaleza de la Fundación Woodrow Wilson, a la que pertenece el doctor Tabaré Vázquez? La Woodrow Wilson es una tapadera de la Central de Inteligencia Americana. Como todas estas fundaciones, tienen un viso, una apariencia, una teatralización de académico, pero en definitiva son instrumentos de dominación de las grandes corporaciones. Existe una directiva presidencial, la número 77, del 14 de enero de 1983, dictada por Ronald Reagan, por la cual, en el marco del plan de reforzamiento de los intereses de Estados Unidos, eufemísticamente llamado reforzamiento de la democracia, entendida la democracia como la entendía Reagan, las corporaciones académicas pasan todas a estar monitoreadas, dirigidas, orientadas por la Central de Inteligencia Americana. Y todos los académicos saben y conocen, porque si lo conoce un tercero, ¿cómo no lo va a conocer Tabaré Vázquez, que está adentro? Todos saben que están operando para la Central de Inteligencia Americana, para el reforzamiento de los intereses de las corporaciones. En una palabra, el doctor Tabaré Vázquez es un agente de la CIA, pero no un agente de la CIA de tipo película, de gabardina y ojos y lentes negros, espiando. No, es un agente académico. Como Valerie Palmer, por ejemplo, era un agente de la CIA comercial, estaba en la empresa Amoco. Valerie Palmer era la esposa de aquel diplomático americano que denunció que el uranio empobrecido que se había transferido desde Nigeria a Irak era mentira. Y entonces, como venganza, Bush le descubre a la esposa como espía, como agente de la CIA en Amoco, en Arabia, en la empresa Amoco. Y eso genera el procesamiento de uno de los delfines de Bush, que fue Libby y otro más que en este momento no me estoy acordando, por el delito de haber difundido un secreto protegido, que es el de carácter de agente, ¿verdad? Usted no puede revelar quién es agente porque comete un delito federal. Bueno, pero todo esto para decirles que la fundación es una fundación de carácter académica que busca difundir los intereses de las corporaciones anglosajonas, y que todos los que la integran saben perfectamente bien que están al servicio del imperialismo y de esas corporaciones. En Uruguay, en el caso de Uruguay, conocemos que Benito Nardone, el chicotazo,
fue un operador político de la CIA que trabajaba para el agente Hunt. Sin embargo, la gente en general tiende a creer que son simplemente ideaciones conspirativas. Sí. Y si yo corro el riesgo que el que lea esta entrevista me considere un paranoico, ¿verdad? Un esquizofrénico, un débil mental, pero bueno, asumimos ese riesgo y el tiempo y los hechos dirán quién tiene razón. Hay una cosa que es muy clara: Vázquez nunca desmintió esto. Vázquez fue uno de los pocos presidentes que confesó que estaba dispuesto a llamar a los Navy SEAL para defender Bosnia en caso de que los argentinos la atacaran. Vázquez se abrazó con Bush en momentos en que el imperialismo salvaje de Bush mataba, invadía y torturaba por todo el mundo. Yo creo que tuvo un discurso en favor del imperialismo diciendo que no todo era culpa del imperialismo, y actualmente, hace poco, hay una entrevista en Búsqueda que es horrorosa, en la que dice que Estados Unidos cambió. Estados Unidos cambió. Bueno, me encantaría en ese sentido que nos explicara el doctor Vázquez qué fue lo que cambió de Estados Unidos, porque que yo sepa, en Irak, en Afganistán, en Guantánamo, en los vuelos secretos de la CIA por toda Europa para torturar presuntos terroristas, y mismo en América Latina, o que me explicara el doctor Vázquez cómo es eso de que cambió y Snowden nos esté diciendo que estamos controlados por el gran hermano norteamericano. No, Vázquez le está mintiendo. Vázquez está cumpliendo con su rol de agente de la CIA. Lo cumple muy bien. Va a llegar a presidente de la República, va a ser el futuro presidente de la República, porque además los partidos tradicionales, que responden a los mismos patrones, están trabajando en una suerte de contexto colaboracionista para que Vázquez gane, y gane con más del 52% de los votos. ¿Qué es la logia Skull and Bones, Hueso Calavera? ¿Por qué dice usted que Tabaré Vázquez pertenece a la misma? Yo no sé si Tabaré Vázquez llega a pertenecer a la misma. Lo que sí les puedo decir que Vázquez recibe directiva de la Skull and Bones. La Skull and Bones es el núcleo duro de los instrumentales al poder corporativo. Fíjense que yo no dije es el núcleo duro del poder conspirativo. Yo dije es el núcleo duro de los instrumentales. Porque esas organizaciones, como la Logia Hueso Calavera, como el CFR, el Council for Foreign Relations, como el Grupo Bilderberg, son todas poleas de transmisión del poder real. El poder real son las familias dinásticas, dueñas del dinero, ¿verdad? Cecil Rhodes, Rothschild, y después están los operadores, los agentes que tienen su fortuna, pero no dejan de ser agentes. ¿Y qué lugar tendría una potencia como China en ese nuevo orden mundial, en términos de capital financiero y de familias dinásticas? Yo creo que estos grupos llegan a cooptar también, en última instancia, y a través de sus agentes, a esos países. Es decir, vale decir, los Rothschild, los Rhodes, tienen agentes en Rusia y China. De hecho, ha habido una traslocación de las grandes multinacionales, generando en China una suerte de taller del mundo donde se explota con el protagonismo criminal del Partido Comunista a los obreros chinos. Incluso Estados Unidos planta filiales de sus universidades en China, Harvard. Sí, porque tengo entendido que las universidades chinas, por todo el componente disciplinario y autoritario del Partido Comunista Chino, tienen muy buenos niveles. Bueno, en ese sentido hay una suerte de sustitución de la inteligencia anglosajona hacia la inteligencia china. Hoy por hoy la computadora más poderosa a nivel mundial, y por el doble de sus atributos, no está en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Inglaterra, está en China. Hablando de computadoras, usted ha dicho que el Plan Ceibal, o LPC, es una expresión de la tecnotrónica de avanzada del MIT y Negroponte para idiotizar a los jóvenes de los países subdesarrollados. ¿Conoce investigaciones al respecto? ¿Por qué usted afirma eso? Mire, le voy a dejar petulante, pero la investigación a nivel de Internet
yo diría, más completita, es la mía. La pueden buscar en internet, bajarla y estudiarla. Hay un dato interesante, hay un profesor Wiener, que es profesor en una de las escuelas de Silicon Valley, donde van los hijos de los dueños de las corporaciones vinculadas a la computación. ¿Y sabe cuál es el principio que tiene esa escuela? No se puede usar computador. Qué sintomático, ¿no? Que los hijos de los dueños de las empresas que hacen computadores no estudian con computadores. Está prohibida la computadora. A ver, respecto del plan Ceibal, del OLPC, tendríamos para hacer otra entrevista. Y yo en ese sentido, y discúlpenme, pero por razones de agenda, me permito remitirlos al artículo de internet que se llama OLPC, Plan de la Plutocracia. Y ahí van a ver las vinculaciones de las empresas tecnotrónicas que colaboraron con el golpe de Estado a Allende, financiando el OLPC. Y ahí van a ver entonces lo mefistofélico del plan Ceibal traído por alguien que se dice de izquierda, pero que yo le indico ser agente de la CIA. ¿Deberíamos caminar hacia un federalismo continental como alternativa geopolítica de resistencia a este nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial es aplastante y por lo tanto cuando tú me hablas de mancomunar fuerzas, yo te diría que ya no serían solamente regionales. Yo acabo de venir de un viaje bastante extenso por Europa y parte muy limitada de Asia, concretamente Ucrania, y yo te diría que los padecimientos, los mecanismos de dominación, las consecuencias de esa dominación se sienten de diferente manera, pero en todas partes del mundo. Claro, no es lo mismo la dominación que sufre actualmente el griego y lo que reclama el griego, el español o el portugués con lo que pueda reclamar el congoleño o el haitiano, para poner dos ejemplos extremos. Pero en última instancia todos padecemos esa dominación. También es cierto que ellos se encargan permanentemente de generar la división, permanentemente. Si en algo son especialistas los agentes del nuevo orden mundial, es en generar la división. Sea a través de la religión, sea a través de la ideología, sea a través del fútbol, sea a través de la tecnotrónica, pero permanentemente dividiendo a los seres humanos, atomizando a los seres humanos, para que no puedan dar un paso juntos. Ellos no. Ellos tienen toda una institucionalidad centralizada, jerarquizada, organizada, donde no se admiten las divergencias. ¿Y la ley de matrimonio igualitario sería...? Sí, dividir y generar una enorme confrontación entre los seres humanos. Porque no te olvides que allí no es un problema de respetar la diversidad, sino de institucionalizar toda una serie de situaciones, ¿verdad?, que van más allá de la relación, homosexual. Ya después se busca la institucionalización de la adopción, se busca la institucionalización del nombre, es decir, se crea toda una suerte de familia paralela, diferente a la familia heterosexual. Y se va generando todo un modelo que puede ser el referente para una organización, en definitiva, masiva de la sociedad. Y entonces, ahí entra la confrontación entre el homosexual y el heterosexual. Porque perfectamente el heterosexual puede decir y pensar, no, pero yo quiero y lucho para que la organización del conglomerado social tenga como base la familia heterosexual. Claro. Y el otro va a decir, no, yo quiero que tenga como base, no lo hace ahora porque es minoría, pero quiero que tenga como base esta otra organización, la organización homosexual. Tú me podrás decir, pueden coexistir, sí, pero, perdón, ya no era un problema de opción sexual, ya no era un problema que yo quiero vivir mi sexualidad con gente del mismo sexo, o por el contrario, en mi caso yo quiero vivir mi sexualidad con una mujer, sino que se trata de
instituciones. Yo quiero instituciones. Y cuando hablo de instituciones comienzo a hablar de mecanismos de poder, mecanismos de dominio. Y entonces ahí el heterosexual abre los ojos y dice, ah bueno, pero entonces ya no es una acción personal, ya es una cuestión de ocupar espacios de poder. No en vano, la Fundación Rockefeller financia, por ejemplo, grupos de feministas activistas donde se encuentra la rama del feminismo lésbico político. Correcto, correcto. Sabía de eso. Bueno, y perdón, y lo más perverso, está fomentando, se nutre del narcotráfico. Ustedes saben que el Imperio Británico se fortaleció con la guerra del opio, es decir, narcotizando a China. Ustedes saben que los rescates bancarios, el robo bancario, que surge con el tema de las hipotecas subprime, esos rescates se hacen con dinero del narcotráfico. El narcotráfico tiene como destino fundamental la banca. Cuando usted dice liberalizo la marihuana para luchar contra el narcotráfico y no toca los bancos, está mintiendo. Mujica es un mentiroso. Mujica es un gran mentiroso. El fraude amplio es un gran mentiroso en el tema de la marihuana. El tema de la marihuana es un tema corporativo, es un tema de Monsanto. Detrás del tema de la marihuana está Paul Volcker, el banquero judeo-sionista estafador que nos llevó las deudas de la deuda externa al espiral perverso de nunca poder pagar. Comenzamos pagando el 1% y con Paul Volcker pagamos el 17%. Nunca más pudimos pagar pagar la deuda externa, los países endeudados. Ese es el que está atrás del tema de la legalización de la marihuana. Quieren juventud marihuanera, quieren juventud aletargada a través de la marihuana, masacrada a través del Paco, porque es la forma de dominación. Un joven fermental, analítico, con capacidad de abstracción, les confisca la capacidad de abstracción. La tecnotrónica confisca la capacidad de abstracción, porque el producto ya está digerido. No hay que pensar, solamente es avanzar en el proceso que establece ya el aparato. Es la trivialización mental. Entonces, lumpenización, trivialización, drogadicción, son los ladrillos perfectos. Ok, No, yo. No, apago. Rojo.